¿Qué es lo que oculta el castrismo? ¿Qué es lo que no nos dice el castrismo? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. A los gobernantes cubanos les encanta representar el papel de víctimas en sus relaciones con Estados Unidos y otras naciones del occidente. En ese sentido, la propaganda castrista insiste en presentar como agresiones en su contra a acciones que responden a tropelías ejecutadas inicialmente por La Habana. Veamos algunos ejemplos de ello. Veamos lo que nos oculta el castrismo. El caso más paradigmático parece ser el embargo impuesto por Washington al gobierno cubano y que éste se obstina en llamar bloqueo. El discurso oficial cubano condena el embargo en los más duros términos y ha llevado esa condena al centro de su política exterior. Sin embargo, casi nunca vincula ese embargo con la expropiación de todas las empresas y bienes estadounidenses que existían en la isla, sin el pago de indemnizaciones a sus propietarios. Se trató de un auténtico robo, que por supuesto auguraba una respuesta de la parte afectada. Otro tanto sucede con la ley Helms-Burton, firmada por el presidente Bill Clinton en 1996. El castrismo califica a esa medida como un reforzamiento del bloqueo de Estados Unidos, tendiente a derrocar a la Revolución cubana, y han tratado de arrastrar a buena parte de la comunidad internacional para que se oponga a esa política. Sin embargo, nada dicen acerca de que esa ley se firmó como una respuesta al derribo por la Fuerza Aérea Castrista de una de las avionetas de la organización Hermanos al Rescate, donde murieron valiosos jóvenes que se dedicaban a la labor de rescatar a balseros cubanos en el estrecho de Florida. Y más recientemente observamos otro tema que comparte, junto con el bloqueo, el centro del discurso de los gobernantes cubanos: la inclusión de la isla en la lista de países que patrocinan el terrorismo. El castrismo persiste en esgrimir el argumento de que se trata de una medida ilegal y sin fundamento alguno, que solo aspira a dificultar las relaciones de Cuba con bancos, empresas y entidades de otros países. Así tratan de que la opinión pública olvide la protección que el gobierno cubano brindó al Ejército de Liberación Nacional de Colombia, una guerrilla terrorista que cometió un acto vandálico que ocasionó varias muertes mientras sostenía conversaciones de paz con el gobierno colombiano. Pero no solo en el plano nacional se aplica esa política de ocultar lo que le conviene al castrismo. También lo que sucede más allá de nuestras fronteras se presta para la malsana política informativa de las autoridades cubanas. Un ejemplo lo tenemos en la acción de la OTAN contra Serbia en el año 1999. Con frecuencia la prensa oficialista se refiere a los bombardeos de la OTAN contra Belgrado como un crimen de lesa humanidad, pero callan lo relacionado con la limpieza étnica que los gobernantes serbios llevaron a cabo en la región de Kosovo, donde intentaron desalojar a esa población de origen albanesa y en su lugar ocupar el territorio con personas de origen serbio. En los días que corren, la propaganda castrista aplica una parecida maniobra informativa para justificar la agresión rusa de Ucrania. El oficialismo insiste en que Moscú debió reaccionar ante el cerco que le impone la OTAN con su avance hacia el este. Aquí el castrismo quiere hacer ver que Occidente recluta a las naciones fronterizas con Rusia para que se integren a la OTAN y provoquen a Moscú. La verdad, empero, es todo lo contrario. Son las naciones que un día conocieron de las apetencias territoriales de Rusia, Polonia, Ucrania, Finlandia y las repúblicas bálticas, las que anhelan pertenecer a la OTAN como una vía para defenderse del imperio ruso. Algunos pudieron pensar que con la reciente promulgación de la Ley de Comunicación Social por la Asamblea Nacional del Poder Popular se produciría una apertura informativa en el país que eliminara esos vacíos que alienta la maquinaria del poder. Los que así pensaron van a quedar desilusionados,
ya que el gobierno de Díaz-Canel declaró que la ley está creada con un enfoque regulatorio, controlador y opresivo. Es decir, que su espíritu no es desarrollista, innovador y mucho menos conciliador con el libre flujo de información. Su misión fundamental será regular aún más la información, según los términos deseados por el castrismo. Patria y vida, mis hermanos. Entre otras noticias, Raúl es Raúl. El régimen cubano aupa al general Castro en sus cumpleaños 92. Listo con el pie en el estribo para defender a la patria, la revolución y el socialismo con más fuerza que nunca. Que nadie lo dude, dice Díaz-Canel, mientras Cuba está en ruinas. Una etiqueta inundada de redes sociales de la cúpula del régimen cubano para celebrarle al general Raúl Castro sus 92 años, que cumple este sábado 3 de junio. Se repite en tweets oficiales que cumplió este sábado 3 de junio. Hashtag Raúl es Raúl. Se repitió en tweets oficiales, empezando por el gobernante Miguel Díaz-Canel, con loas al segundo del Partido Comunista. Feliz cumpleaños, querido Raúl. Qué enorme privilegio tenerte entre nosotros a tus 92 años, listo con el pie en el estribo para defender a la patria, la revolución y el socialismo con más fuerza que nunca. Que nadie lo dude, escribió Díaz-Canel en su mensaje en Twitter. El primer ministro Manuel Marrero Cruz, por su parte, dio gracias a Raúl Castro por su ejemplo y repitió la frase de Díaz-Canel: por seguir con el pie en el estribo, defendiendo a nuestra revolución, manteniendo siempre vivas las ideas de nuestro comandante en jefe Fidel. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, nos unimos a las felicitaciones del pueblo cubano por el 92 cumpleaños del general de ejército Raúl Castro Ruz. Con su optimismo, espíritu de resistencia y confianza en la victoria, ratificamos compromiso con la defensa de la patria, la revolución y el socialismo. Hashtag Raúl es Raúl, escribió Bruno Rodríguez Parrilla. Esteban Lazo, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, también se sumó a los mensajes, aunque el suyo lo replicó el aparato legislativo en su cuenta oficial. Felicidades en su 92 cumpleaños al general de ejército Raúl Castro, el mejor discípulo de Fidel. Hashtag Raúl es Raúl. Referente para todo revolucionario y ejemplo para nuestro pueblo, con un lugar imperecedero en el alma y la historia de la patria. La glorificación del general tampoco faltó entre las organizaciones que controla el Partido Comunista, como su propia cantera de la Juventud Comunista y la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Luis Morlote Rivas, presidente de esta, escribió: Cuba celebra este 3 de junio el cumpleaños 92 de nuestro querido Raúl Castro. Desde la UNEAC, a la que ha acompañado siempre, los escritores y artistas, le felicitamos. Por su parte, Ailín Álvarez dijo: cuando se busca la idea justa, el consejo sabio, la certeza en lo que hacemos, allí está Raúl, dispuesto a compartir su sapiencia con modestia y sencillez de siempre. Gracias por acompañarnos. El nieto del difunto Fidel Castro, Fidel Antonio Castro, también le dedicó unas líneas en Twitter. 92 años de amor y lucha, 70 en revolución, y hoy seguimos aprendiendo de hashtag Raúl es Raúl. Con mi respeto, lealtad y cariño eternos, felicidades, querido tío, escribió. Raúl Castro, cada vez más ausente de la vida pública, cumple 92 años en una Cuba que dejó en ruinas, tras pasar por la máxima dirección del gobierno y el Partido Comunista de Cuba, y en medio de una crisis sin precedentes, con escasez de todo tipo y encima una inflación nunca vista. Castro pasó en abril de 2021 el cargo de primer secretario del Partido Comunista de Cuba a Miguel Díaz-Canel, alias el Títere, dejando un país en una extrema falta de liquidez, reconocida por él mismo en su discurso de despedida. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy.
Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias, para así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida, mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.